Muy bien, entonces vamos a comenzar. Recording in Vamos a ver el progress. patrón pleural y el patrón intersticial, ¿ya? Entonces, patrón pleural pues implica patologías de la pleura y del espacio pleural. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, tenemos que tener en cuenta que la pleura es una capa que envuelve o una especie de bolsa de envoltura, ¿no? De capa, digamos así, que envuelve al pulmón. Tiene dos hojas, una hoja visceral que está pegada al pulmón y una hoja parietal. Entre ambas hojas hay un espacio virtual, hay una cavidad o un espacio pleural que tiene contenido líquido pero mínimo. Aquí hay un equilibrio entre producción y absorción de ese líquido, ¿ya? Que más que todo es como de lubricación, de limpieza. Cuando hay alguna falla en cuanto a esta homeostasis, ya se produce acúmulo de líquido o de otras estructuras o de otros componentes dentro del espacio pleural, dependiendo del tipo de etiología de la causa. Miren ustedes también en tomografía cómo podemos visualizar el pulmón, la pleura visceral y parietal, ¿ya? En ninguno de los dos casos, cuando el espacio pleural es normal o está sin alteraciones, se visualiza. Generalmente no se visualiza. En rayos X solamente tenemos la idea que la pleura pues rodea el pulmón, pero no es que la visualicemos. Pero sí lo visualizamos la pleura en tomografía. ¿Ya? Sí podemos visualizar. Ahora, ¿qué podemos visualizar también? Por ejemplo, en radiografía, las cisuras, que es importante que ustedes tengan en cuenta. Estas cisuras son repliegues, ¿ya? Repliegues, recesos de las pleuras, o sea, tiene comunicación, hay espacio pleural, o sea, hay comunicación del espacio pleural que se continúa con las cisuras, de tal manera que si hay líquido se puede ir hacia este espacio cisural. Lo normal es que en radiografía frontal veamos esta cisura horizontal por el tipo de proyección y que en la proyección lateral podamos ver, además de la horizontal, la oblicua. Lo normal también es que veamos cisura menor y mayor, horizontal oblicuo del lado derecho y oblicuo del lado izquierdo, pero a veces también hay variantes y se puede ver también cisura horizontal en el lado izquierdo. En la radiografía nos valemos de plano de proyecciones frontal y lateral. La tomografía nos valemos de cortes o de planos axial como vemos en la parte superior, sagital en la parte inferior y coronal en el lado derecho de su pantalla. Ahora, también en tomografía nos valemos de ventanas que ya hemos explicado, ventana mediastinal y ventana parenquimal. De igual forma nos valemos del uso de contraste endovenoso yodo para ver cómo realzan las estructuras, los órganos y poder descartar tumores benignos de malignos. La ecografía no permite ver el pulmón cuando es normal, porque el pulmón cuando es normal tiene aire y el aire es, o sea, no, el aire es enemigo de la ecografía, no se visualiza nada, como pueden ver en esta imagen. En esta parte inferior de esta ecografía, pues ven el aire que hace efecto de reverberancia. Solo veo la pleura parietal y visceral. Voy a comenzar, tampoco veo el espacio pleural porque pues es normal, ¿no? O sea, normal es que no se vea nada. Pero sí lo veo cuando, por ejemplo, se llena de líquido. Miren, este es el espacio pleural que está lleno de líquido. Por lo tanto, ya logro visualizar la pleura y el diafragma. Y aquí veo pulmón. ¿Por qué veo este pulmón? Porque este pulmón que ya no tiene aire. Como hay un derrame pleural, este derrame empuja al pulmón que está adyacente y estos alveolos se colapsan y por lo tanto esto sería atelectasia. Y por eso es que lo veo, si no, no lo vería. También de repente podría visualizarlo si hubiera un tumor en el pulmón, ¿no? Pero de otra forma no lo visualizaría. En la resonancia magnética básicamente nos sirve para patologías, sobre todo tumorales o de otra índole, pero más que todo de la pared torácica. Entonces, en cuanto a patología pleural, vamos a ver problema de engrosamiento pleural, ya sea benigno o sea maligno. Y también vamos a ver ocupación del espacio pleural, ya sea por líquido pleural, que puede ser de diferentes densidades, pero al final se llama derrame pleural, neumotórax, ya cuando es aire en el espacio pleural,
e hidroneumotoras cuando es aire y líquido en el espacio pleural. Entonces, cuando se altera la homeostasis normal entre absorción y producción de líquido pleural normal, pues se acumula y nos da patología. Ahora, el componente pleural puede tener diferentes sustancias dependiendo de la etiología. Lo importante y uno de los signos importantes para tener en cuenta, patrón pleural de derrame pleural. Se ve radiopacidad, radiopacidad que obtura o borra el seno costofrénico de este lado izquierdo en este caso, también borra la silueta o el borde del diafragma, hace un signo de semiluna o de menisco hacia superior. Esto es un signo de derrame pleural libre. Es diferente al patrón alveolar porque no se olviden que obtura el seno costofrénico y tiene el signo de la semiluna. El líquido pleural o el derrame pleural puede estar compuesto de exudado, trasudado, sangre, pus, bilis, etc. Entonces, ¿qué puede ser un exudado y qué es un trasudado? Un exudado es cuando hay líquido pleural, pero como consecuencia de un daño directo de la pleura, un daño directo, ya sea por una neoplasia, ya sea por una infección, ya sea por una enfermedad gastrointestinal, ¿no? Que produce daño o alteración propiamente en la pleura, o alguna enfermedad ginecostétrica, ¿no? Que causa también problema directamente en la pleura, enfermedades reumatológicas, alguna droga, hemotórax, quilotórax, etc. En cambio, los trasudados son aquellos que se producen sin tener un daño a nivel pleural propiamente dicho. O sea, es un daño o una alteración sistémica que genera acumulación de líquido en el espacio pleural, como se produce en el caso de la insuficiencia cardíaca, de la cirrosis, problema renal, síndrome nefrótico, mixedema y polvo. Entonces, el derrame pleural propiamente dicho, este tipo de patrón lo vamos a evaluar o podemos evaluarlo con radiografía, con ecografía, con tomografía. En radiografía tenemos proyecciones frontal y lateral. Miren, este es el esquema de la proyección frontal. Entonces vamos a ver radiopacidad, ¿sí? Que puede borrar poco a poco o obturar el seno costofrénico y poco a poco borrar el borde diafragmático dependiendo de la cantidad, pero siempre caracterizado por el signo del menisco. Ahora, para visualizar un derrame pleural con estos signos o poder detectarlo en una proyección frontal, algunas bibliografías dicen que debe haber por lo menos más de 200 u otras bibliografías más de 250 mililitros de líquido. Si tiene menos de esta cantidad en la proyección frontal, probablemente no lo voy a notar. O se me puede pasar, no lo puedo detectar, ¿no? En la proyección lateral, algunas bibliografías dicen que debe haber más de 75, otras bibliografías más de 150 mililitros, para que yo lo pueda ver en la proyección lateral. Pero con ecografía sí puedo ver menos volumen que esto que menciono. Cantidades pequeñas puedo visualizarlo con ecografía. Miren, por ejemplo, acá hay una cantidad mínima de líquido, probablemente menos de 200, 250 mililitros. Entonces no veo casi el signo del menisco, pero lo que sí es característico ver es que este seno costofrénico, que normalmente lo debería ver más profundo, miren, así como este más profundo agudizado, lo veo menos profundo, ¿sí? Entonces podría sospechar, de repente le podría complementar con una proyección lateral a ver si lo puedo ver. Aquí ya hay borramiento del seno costofrénico, signo del menisco, y acá pues se va en la proyección lateral, se va viendo, se ve el signo del menisco igual, la radiopacidad, y lo vamos viendo cada vez a mayor altura, dependiendo de cuál es el grado del derrame, ¿ya? El grado ya sea leve, moderado o severo. Entonces, el derrame pleural libre lo podemos visualizar como una radiopacidad densa, homogénea, que obtura o determina pérdida, borramiento del ángulo costofrénico de este lado, borramiento del borde diafragmático de este lado, obviamente dependiendo del volumen, pero lo característico es el signo del menisco o línea de Damasceno. Esto es
signo de derrame pleural libre, ¿ya? Derrame pleural libre. Aquí, como les digo, cuando es mínimo, a veces a las justas podemos ver el signo del menisco, pero lo que sí vemos es pérdida de la agudización del seno costofrénico, una obturación probablemente parcial, y conforme haya leve a moderado, voy a ver mayor radiopacidad, igual signo del menisco, pero a diferentes alturas. Y el derrame pleural severo, total o masivo, pues es cuando veo radiopacidad de todo el campo pulmonar, en este caso izquierdo, y como está ocupado de líquido, pues el mediastino se desplaza a su lado contralateral. Este derrame pleural masivo o total también se denomina pulmón blanco. Y nosotros hemos visto pulmón blanco tanto ahorita en derrame pleural como hemos visto en atelectasia. ¿Cómo diferenciarlos? Porque ambos son el signo del pulmón blanco. En el caso de derrame pleural masivo vemos pulmón blanco, pero con desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. En este caso, derrame pleural masivo derecho, desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo. En este otro caso, derrame pleural masivo izquierdo con desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho. Para diferenciarlo de este pulmón blanco, en donde veo pulmón blanco izquierdo, no veo el mediastino, probablemente está inmerso en esta radiopacidad, por eso es atelectasia. En cambio, en este lado derecho de su pantalla vemos derrame pleural masivo izquierdo con desplazamiento del mediastino hacia el lado derrame pleural masivo derecho con desplazamiento del mediastino hacia el lado izquierdo, ¿ya? Pero todo esto que hemos visto, signo del menisco o línea de Maceo, lo vemos en derrame pleural, si bien es cierto libre, pero la radiografía tiene que ser en posición de pie, ¿ya? Porque si la radiografía está en posición de cúbito, no vamos a ver el signo del menisco por más que sea derrame pleural libre, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos echados, el líquido se distribuye hacia la parte posterior de todo el hemitórax y da la apariencia de que este campo pulmonar izquierdo se ve más radiopaco. Pero ¿qué nos hace sospechar? Que hay radiopacidad a nivel del seno costofrénico izquierdo que borra también el borde del diafragma, entonces podemos sospechar que es derrame pleural. En la tomografía vemos claramente, tanto en sus ventanas mediastinal como pulmonar, el derrame pleural. Ya, miren, acá está con contraste porque veo contraste en el corazón, en la aorta. ¿Cómo vemos el derrame pleural? Vemos una imagen hipodensa, ¿ya? No se olviden que en tomografía hablamos de densidad. Cualitativamente decimos hipodensa, pero si lo medimos con unidades Hanfield, probablemente, si es líquido normal, es de 0 a 20 unidades Hanfield. Si es otro componente como sangre, pues aumenta su densidad. Pero ¿por qué sé que es líquido a pesar que sea más denso sangre? Porque igual se ve el signo del menisco hacia anterior, lo que también traduce derrame pleural libre, como en semiluna. No se olviden que siempre al lado del derrame pleural se ve esta imagen, miren, esta área que capta contraste que corresponde a pulmón atelectasiado, atelectasia pasiva, pulmón colapsado por este derrame pleural. Y miren en esta imagen mediastinal de ventana pulmonar, que está a la inferior, también vemos el derrame pleural, pero aquí más esta proyección ventana es para ver pulmón. El derrame pleural más se ve en ventana mediastinal. Miren entonces nuevamente, en radiografía vemos radiopacidad homogénea, borra silueta cardíaca, borra borde del diafragma, borra seno costofrénico, signo de del menisco, corroborado con tomografía que se ve hipodensidad también con el signo del menisco, derrame pleural. Derrame pleural masivo en esta radiografía izquierdo, con desplazamiento del mediastino hacia el lado derecho, derrame pleural masivo en la tomografía izquierdo, con desplazamiento del corazón, grandes vasos hacia el lado derecho. Eso es derrame pleural libre, lo que habíamos visto. Ahora también podemos visualizar derrame pleural intercisural. ¿Qué es el derrame pleural intercisural? Pues es el derrame pleural o el líquido pleural que se ve a nivel de las cisuras. Hemos dicho que las cisuras tienen, o sea, son continuación del espacio pleural. Tienen pleura también, receso pleural. También tenemos derrame pleural loculado tabicado que generalmente se da en los exudados.
Y también tenemos el derrame subpulmonar. En el caso del derrame pleural intercisural o interlobar, tenemos que, lo primero que se caracteriza es porque es una imagen radiopaca, porque es densidad líquido. Lo segundo es que está a nivel de la cisura, ¿ya? Lo tercero es que, para reconocerlo, es que generalmente pues se acompaña de signo de derrame pleural, sobre todo libre, en algún lado. En este caso, en el seno costofrénico derecho. Se podía confundir con una masa, con un tumor, pero debido a que la localización es cisural y se acompaña de signo de derrame en otra localización, es que sabemos o sospechamos que es derrame pleural. Puede tener forma ovoidea, puede tener forma fusiforme, por eso es que se puede confundir con un tumor, ¿no? Por ejemplo, aquí, imagen ovoidea a nivel de la cisura horizontal derecha. Sí, es forma fusiforme y vemos que está asociado a derrame pleural en el seno costofrénico derecho. Entonces, sabemos que eso no es tumor, sino es derrame intercisural. Aquí también vemos derrame pleural que se desplaza o que se continúa hacia el espacio cisural. Aquí también derrame pleural que se continúa con contenido líquido en las cisuras. De igual forma, en la radiografía inferior, derrame pleural que va hacia las cisuras, ¿no? El derrame pleural loculado o tabicado, pues es un derrame pleural que no tiene la configuración normal. Como no es libre, no tiene signo del menisco, ¿no? Aquí de diferentes formas. Y sobre todo tiene esta morfología biconvexa. Biconvexa forma un ángulo obtuso con la pared torácica y encima tiene componente, de repente acá, si es sin contraste, le vamos midiendo las unidades Humphrey, por lo tanto, más o menos tiene un componente líquido. Y si le hacemos con contraste, este contenido pues no capta contraste porque es líquido. Pero si es tabicado y tiene tabicaciones, sí podrían captar las tabicaciones dependiendo de qué cosas sean, ¿no? Miren, acá hay un ejemplo, derrame pleural tabicado, derrame pleural tabicado, que sí necesita mayor estudio, porque, por ejemplo, si yo veo en esta radiografía de la última, la inferior, esto podría ser un tumor. Entonces tengo que hacerle tomografía con contraste para descartar que no sea un tumor. El derrame pleural o derrame subpulmonar se caracteriza porque es líquido pleural entre la superficie inferior del pulmón y la superficie superior del diafragma. En el lado derecho lo vamos a reconocer porque da la impresión como que este diafragma estuviera elevado. Se ve más radiopaco. Este diafragma está lateralizado, ¿no? No se ve seno costofrénico agudizado, está lateralizado. Entonces yo podría sospechar que tiene derrame subpulmonar. Cuando es en el lado izquierdo, además de estas características, se puede sospechar porque la burbuja gástrica se va a localizar a más de 1 centímetro del borde diafragmático. ¿Cómo lo compruebo si el paciente no puede pararse? Pues le hago en decúbito lateral y si es derrame se ve este componente líquido radiopaco con signo del menisco desplazándose o ocupando el campo pulmonar. Es difícil también a veces diferenciar entre empiema y derrame pleural tabicado, que no está infectado, pero nos ayuda en el caso del empiema se ve, por ejemplo, en el caso, esta es una tomografía, engrosamiento y captación patológica del contraste de la pleura, asociado a un componente líquido, pero más espeso, que es consecuencia o pus, pues, ¿no? La ecografía nos permite, además de detectar pequeños volúmenes de derrame pleural, también evaluar un poco la consistencia, ¿no? La consistencia de este contenido. O sea, de repente es un contenido propiamente líquido, un trasudado o un exudado, o sea, un líquido más espeso, pus, o con tabicaciones, membranas, o puede ser un líquido más espeso, pero que está asociado a implantes pleurales como consecuencia de tumor. Cuando este contenido del espacio pleural ya no es líquido, sino aire, pues se llama neumotórax. Las causas son diversas, puede ser desde el punto de vista traumático como no traumático. Cuando es traumático, pues por algún evento traumático, ya sea cerrado o abierto,
O cuando es no traumático, puede ser de repente por ruptura de alguna bula o alguna cavidad pulmonar, ¿no? Que se rompe como una bula y pues se escapa aire hacia el espacio pleural. Puede ser de moderado o severo. No se olviden que conforme aumenta el neumotórax, va comprimiendo cada vez más el pulmón. Este pulmón se va colapsando, se va haciendo más radiopaco, va perdiendo volumen y esto es la atelectasia pasiva. Hay que diferenciar, no se olviden, el aire del pulmón para saber que este aire está en el espacio pleural y este aire está en el pulmón. No se olviden que el aire en el espacio pleural se diferencia de este pulmón con aire, en que este pulmón con aire tiene trama broncovascular y veo el borde radiopaco de la pleura visceral, a diferencia de esta franja radiolúcida que constituye el neumotórax. Miren, acá tengo neumotórax severo, tanto que este es el muñón pleural pulmonar como consecuencia de la atelectasia. Este también, componente aéreo, muñón pleural como consecuencia de la atelectasia severa. Lo difícil en la radiografía es ver estos neumotórax mínimos, ¿no? Porque luego en leve, moderado, severo, pues ya se hace más notorio visualizando esta franja radiolúcida con ausencia de trama broncovascular, la pleura visceral y el pulmón con trama broncovascular. Entonces aquí veo que es derrame de neumotórax. Y acá pues es neumotórax severo. Cuando el neumotórax tiene esa tensión, puede producir inversión de los semidiafragmas como en este caso. Ahora, cuando hay mezcla de líquido y aire, pues se llama hidroneumotórax. ¿Y por qué se caracteriza el hidroneumotórax? Por el nivel hidroaéreo. Una línea radiopaco líquido abajo, aire radiolúcido hacia arriba. ¿Ya? Nivel hidroaéreo. Puede ser, generalmente es postraumático. Ahora, la pleura en la radiografía normalmente no la vemos, pero indirectamente sabemos que está alrededor del pulmón. Generalmente lo vemos cuando es más de 13 milímetros, pero por lo general la sospechamos pues cuando hay alteración o se ve imágenes a lo largo o en el plano, siguiendo el trayecto longitudinal del pulmón, ¿no? Podemos sospechar que son placas pleurales que en la tomografía si vemos, evidenciamos que tienen calcificaciones la mayoría de ellas. Acá también tenemos esta alteración pleural por la disposición como se ve en la radiografía. Lo normal es que también a veces veamos engrosamiento apical, a veces se dice que posisquémico, o a veces también es postinflamatorio, o a veces en en las regiones basales, postinflamatorias, quedan algunas cicatrices, ¿no? Engrosamientos. Pero cuando el engrosamiento es continuo, más si es concéntrico y más si es nodular, podemos sospechar ya que es del punto de vista neoplásico, ya sea primario o secundario. Y generalmente el engrosamiento pleural secundario maligno también es más de 10 milímetros de grosor. Uno de los ejemplos es mesotelioma, que es un tumor primario de la pleura, ¿sí? Que produce engrosamiento concéntrico nodular de la pleura, que lo visualizamos mucho mejor en radiografía, en tomografía. Miren, también se puede visualizar o insinuar en radiografía, pero mejor estudiado, visualizado y diagnosticado por tomografía, porque también tenemos que evaluar qué más extensión, aparte de la pleura, hay que ver si ha afectado el pericardio, ¿no? Los grandes vasos, etc. Por ejemplo, este es un caso de metástasis donde está asociada líquido de origen metastásico por los implantes pleurales que se ven en esta tomografía o esta masa pleural que se ve en esta otra tomografía. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta acerca del patrón pleural? ¿Alguna duda?